La campana de la iglesia de San Bartolomé repica al caer la tarde, su sonido profundo emanando desde el campanario y extendiéndose como una plegaria en el aire caliente del trópico. Tras siglos de pasos silenciosos, el pueblo guarda la costumbre de detener toda actividad cuando suena la última campanada, como rendido homenaje al latido sagrado que marca el fin del día y el inicio de la vigilia nocturna. En la vereda polvorienta que conduce al cementerio, las antiguas cruces de madera se alinean con solemnidad frente al ocaso, teñido de rojo y oro, y bajo el resplandor moribundo se vislumbran las figuras de velas que titilan en los panteones familiares. Es allí donde, hace casi una década, María Esperanza de la Cruz, joven de sangre clara y perfil aristocrático, pronunció un juramento que forjaría su destino. De pie, con el rostro iluminado por el fulgor vacilante de su lámpara de aceite y rozado por el viento de la colina, juró ante la tumba de su bisabuelo que jamás volvería a mencionar el nombre de Salvador Negro, el mulato de mirada profunda, con quien había compartido un amor que la sociedad consideró herejía. Sus labios sellaron aquella promesa. Su corazón, sin embargo, la continuó pronunciando en secreto, como un eco atado a la memoria de sus días de juventud. «Jamás hablaré de él, ni en susurros», murmuró entonces, mientras sus dedos rozaban la lápida ennegrecida por el tiempo. «Jamás dejaré que mi familia descubra mi escándalo». Y así, con esa solemne advertencia, María Esperanza selló el pacto de silencio, atando su lengua y su pecho a una convención social de prejuicios que le prohibía amar a un hombre de color. Aquel hombre, Salvador, había llegado al rancho Santa Bárbara como mayordomo libre, después de la abolición tardía, curtiendo sus manos en los corrales y amansando potros salvajes. Su piel cobriza contrastaba con la porcelana de ella, y su voz ronca evocaba el resonar de tambores lejanos, resonancia de un origen que María Esperanza guardó dentro de sí, junto a un relicario diminuto que él le entregó al partir, convencido de que nunca volverían a encontrarse. El relicario, tallado en madera de cedro y cerrado con una pequeña traba de plata, guardaba en su interior un fragmento de papel pergamino, un dibujo inconcluso y dos iniciales entrelazadas, S y M, junto a un trazo en tinta café que decía: «Que mi sombra te cobije cuando el mundo te abandone». Aquella carta breve, sellada con cera de roble, fue el último lazo que compartieron antes de que la familia de ella, ofendida, la recluyera en la hacienda colonial, bajo la estricta vigilancia de su padre, don Eleuterio de la Cruz, hombre de orden y de apellidos vanidosos, que jamás perdonó la afrenta de ver a su primogénita entregada a un peón de origen africano. María Esperanza, para evitar la humillación pública y el deshonor, escondió el relicario en el hueco de un roble viejo junto a la casa y prometió no mencionar nunca más el nombre de Salvador, dejándolo relegado a su memoria privada. Pasaron los años, y la joven evolucionó en dama respetable, aprendió a bordar encajes franceses, refinó su voz para la misa dominical, leer versículos en latín con entonación coral y recibir a los curas con cortesía mesurada. Sin embargo, cada vez que en el coro elevaban el Agnus Dei, su pecho latía con la resonancia de un susurro ajeno, el recuerdo de un amor que obedeció al canto de tambores interiores. En sus noches solitarias solía abrir el relicario y contemplar el pergamino, la tinta casi borrada por el roce de sus dedos, haciéndolo renacer cada vez en la penumbra de su alcoba. La hacienda siguió su curso. Las cosechas de caña y café proporcionaron fortunas a los de la Cruz, mientras la comunidad negra y mestiza trabajaba con orgullo bajo el mando de Salvador y sus descendientes.
Pero en las celebraciones oficiales, en los bailes de la llanura y en las bodas de amigos de la familia, la joven María Esperanza nunca pronunció una palabra sobre aquel mulato al que amó con furia discreta. Esa convicción de silencio la protegió de chismes, pero a la vez la enclaustró en un abismo de soledad, donde el eco de sus propios deseos se convirtió en sombra implacable. «Salté sobre un precipicio más peligroso que el desprecio de mi padre», confesó una vez en voz baja a su confidente, doña Marcelina, la vieja nodriza. «Renuncié a la llama viva para no manchar el mantel prolijo de mi vida. Pero algo de mí se quemó para siempre, y sin embargo, el destino suele urdir sus propios designios. El reloj de la vida hizo girar sus agujas hasta el punto en que Salvador Negro, hombre maduro, robusto y canoso, convertido en extenso patriarca de su propia familia campesina, regresó tras década y media de ausencia. Lo hicieron saber al pueblo rumores. «Vuelve el mulato que sanaba viejas heridas con su rezo silencioso», se decía. Algunos aseguraban haberlo visto caminando por el sendero de los cafetales. Otros evocaban la leyenda de su mano sanadora, mezcla de rezos afro y cantos indígenas heredados de sus ancestros bantúes, quienes creían en el poder curativo de la palabra sagrada. Fue en el Sábado Santo, cuando la misa de vigilia se celebró con particular solemnidad. María Esperanza, ataviada con su mejor mantilla y vestido de terciopelo azul, se preparaba para recibir la comunión en la penumbra de la iglesia. Su corazón latía con una tensión inusitada. Había llegado la hora de enfrentar los fantasmas del pasado. Cuando el sacerdote alzó la hostia y recitó la frase «Corpus Christi», pan de vida, un escalofrío la recorrió. Fue entonces cuando, al levantar la mirada, lo vio, Salvador, de pie junto a la puerta, con sus ojos antiguos y su bastón de ébano, mirándola sin pronunciar palabra, participando del rito como uno más, como si la iglesia fuera su hogar. El relicario, oculto tras el corsé, vibró contra su corazón. El juramento de silencio se quebró dentro de ella al instante. Frente al misterio de la resurrección, María Esperanza comprendió que su propio juramento era tan estéril como negar la redención del alma. Y cuando el coro secundario entonó el aleluya final, en su mente resonó la promesa de Salvador: «Que mi sombra te cobije». Bajo la cruz iluminada, ella supo que el momento de hablar había llegado, que el reencuentro no era simple coincidencia, sino designio divino, un llamado a nombrar, a confesar, a unir dos sangres que, por siglos, habían sido separadas por muros invisibles. Esa noche, tras la procesión de velas, María Esperanza bajó los escalones de la iglesia con pasos temblorosos. Salvador la aguardaba bajo el pórtico. El aire nocturno perfumado de copal y jazmín los envolvía. Al pronunciar su nombre, su voz no titubeó. «Salvador». Él alzó la mirada con sorpresa y compasión. «María». Y en ese instante, lo que hubo de suceder no fue solo el reencuentro de dos amantes, sino la revelación de un hilo común. La sangre indígena que ambos compartían, oculta tras siglos de linajes mestizos y afrancesados. Porque en el corazón del relicario, junto a la carta de él, se hallaba otro pergamino, apenas perceptible, que ella descubrió al desatar la pequeña traba de plata, un escudo de cuata con un cóndor y un jaguar enfrentados, símbolo ancestral de su pueblo originario. La misa de domingo siguiente, la comunidad entera se agolpó en la iglesia para escuchar la confesión pública. He callado por miedo, he negado mi raíz, pero hoy proclamo ante Dios y ante ustedes que Salvador y yo compartimos más que amor. Compartimos la misma sangre indígena que corre en mis venas y en las de su familia. Y en aquel momento, al oírla, las viejas cruces parecieron inclinarse y las campanas repicaron con fervor redoblado,
celebrando la redención espiritual de dos almas que tras el silencio al fin ungieron su historia con el bálsamo de la verdad. La madrugada siguiente al inesperado reencuentro, el canto del gallo apenas rompía el silencio, cuando María Esperanza de la Cruz despertó sobresaltada. El pálpito de su corazón aún resonaba con las palabras que había pronunciado en la iglesia: la confesión, la herencia, la redención. A su lado, sobre la mesita de noche de caoba, reposaba el relicario de cedro y plata, la última reliquia que Salvador le había devuelto en la penumbra del pórtico. Su forma alargada, con grabados de sol y luna entrelazados, guardaba en su interior el secreto de sus raíces compartidas. Sin atreverse a encender la lámpara de aceite, María Esperanza acarició el artilugio con la yema de sus dedos. El suave murmullo de las velas aún ardientes se confundía con el eco de tambores lejanos, evocación latente de un rito enceguecedor de fuego y agua. Con un gesto tembloroso deslizó la pequeña traba de plata que sellaba la tapa. Un leve crujido se escapó en la penumbra, y el relicario cedió lo que albergaba: un pergamino diminuto, atado con un hilo de seda teñido de ocre y un mechón de cabello negro que alzó un brillo púrpura bajo la luz difusa. María Esperanza desdobló el pergamino, con la respiración contenida. Sus ojos recorrieron la escritura menuda, trazada en tinta añeja. Para quien encuentre mi sombra en la tuya, descubre en este lazo la raíz antigua. Tu sangre y la mía brotan de la misma tierra, de madre jaguar y padre cóndor, voladores del viento. Un estremecimiento recorrió su espalda. Las palabras no dejaban lugar a la duda. Aquel fragmento describía el escudo de Cuata que ambos habían visto en sueños, símbolo de la unión tribal de sus linajes más remotos. Con el relicario aún abierto, buscó a tientas el mechón de cabello, sintiendo cómo una corriente eléctrica le erizaba el brazo. Lo tomó entre sus dedos y notó el tacto suave, casi humano, como si dentro latiera un aliento. En ese instante comprendió que no bastaba la confesión ni el testimonio público. Había un lazo de sangre que debía ser examinado y honrado, un pacto ancestral que trascendía el tiempo y la convención social. Cuando por fin la luz del alba se coló por la ventana de su alcoba, María Esperanza envió un mensajero al cuarto de Salvador: un vasito de barro con agua del arroyo de la hacienda, un ramillete de romero y un pergamino en blanco con una simple invitación: ven a la casa de la reconciliación. Hay verdades que solo el agua y el rezo pueden purificar. La misiva, sellada con la cera de roble, partió hacia la casa de él, mientras ella, envuelta en un chal bordado de bugambilla, se preparaba para la reunión decisiva. Poco después, en el patio interior de la hacienda, junto a la ceiba mayor, Salvador recibió el gesto con emoción contenida. El agua, rociada por él y por ella sobre tierra húmeda, formó un charco brillante bajo las raíces. A continuación, ambos se arrodillaron, tomaron el pergamino del relicario y recitaron juntos el rezo de la sangre común, compuesto por Isabela y Joaquín en su día, y preservado en fragmentos a través de los archivos de la casa, María y Salvador, alternando: Yolcayotlin tlachtoli, Yolcatlin totomei, Yolistli, in Yolilistli, Yolilistli, in Yolistli. En el aliento de la tierra sellamos el lazo que ni el tiempo ni el silencio podrán romper. Las palabras, que combinaban náhuatl y castellano antiguo, resonaron contra los muros centenarios. Un viento suave pasó entre los foliolos de la ceiba, meciendo las hojas con un susurro de aprobación. El mechón de cabello, arrojado al agua, flotó un instante en la superficie antes de hundirse, como si la sangre de sus ancestros aleteara en la corriente. Acto seguido, Salvador extrajo un medallón doble de su pecho, 2 discos de jade unidos por un pequeño enganche de plata, uno grabado con un jaguar en actitud de acecho, el otro con un cóndor desplegando sus alas.
Ambos símbolos representaban la convergencia de dos linajes indígenas, la estirpe de los quichuas y la de los aymaras, que habían migrado a esta región siglos atrás. Con reverencia, ofreció el medallón a María Esperanza. Salvador, este relicario es el sello de nuestra raíz común. Con él juramos no solo amar, sino proteger el linaje que corre en nuestras venas, que cada vez que lo mires recuerdes que somos uno en espíritu y sangre. María Esperanza tomó el medallón con lágrimas en los ojos y lo posó sobre su pecho. Sus dedos exploraron las curvaturas del jade, sintiendo la solidez de la piedra y el pulso vivo de la promesa. Un murmullo colectivo de vaqueros, jornaleros y descendientes indígenas se acercó en círculo, formando un círculo de sangre en torno a ellos. En el centro, el agua del arroyo fluía imperturbable, llevando pétalos de bugambilla y romero hacia las raíces de la ceiba. Cuando el sol se alzó alto, anunciando la misa dominical, María Esperanza y Salvador caminaron hacia la iglesia juntos, ahora ya no como amante oculto y dama silente, sino como coherederos de un pueblo ancestral. Durante el oficio, el coro secundario intercaló el rezo de la sangre tras el ofertorio. Coro: en el pan y el vino, nuestro linaje; en el aliento del viento, nuestra alianza; en la mesa compartida, nuestra reconciliación; en la Eucaristía, nuestra redención. El sacerdote, conmovido por esa inclusión, levantó el cáliz con solemnidad y proclamó: que este acto de fe confirme el bautismo de nuestros corazones. Renunciamos al prejuicio, abrazamos la hermandad y reconocemos la nobleza de toda sangre que fluye con dignidad. Al término de la ceremonia, la congregación se disolvió en un murmullo de felicitaciones. Aquellos que habían sido testigos de viejos rencores se acercaron a estrechar las manos de María Esperanza y Salvador, ahora unidos en un juramento más profundo que el amor secreto, la promesa de honrar su herencia indígena común y de restaurar la dignidad de quienes fueron relegados a las sombras de la sociedad. Esa misma tarde, en la plaza central, se celebró un baile de la sangre compartida. Danzas indígenas, tambores africanos y valses criollos se sucedieron sin interrupción, recordando a todos que la verdadera abundancia de la Hacienda Santa Cruz no reside en sus cosechas, sino en el tesoro vivo de sus gentes. Y mientras las estrellas aparecían en el firmamento, María Esperanza comprendió que su juramento de no hablar había sido transmutado en un canto alto y claro, el canto de la verdad, el canto de la reconciliación, el canto de la sangre que ya no se oculta, sino que se alza para iluminar el camino de la redención espiritual de un pueblo entero. La mañana dominical amaneció con un manto de bruma rosada que flotaba entre los trigales y el café en flor, como si la Hacienda Santa Cruz respirara un suspiro colectivo de expectación. A lo lejos, el coro de palomas despertaba las cenizas de la madrugada, y los rayos del sol, filtrados por nubes perladas, dibujaban reflejos danzantes en los charcos del camino de tierra. Por primera vez en años, el pueblo entero se preparaba para una ceremonia extraordinaria, la revelación pública del legado indígena, un acto que correría como reguero de pólvora por los pasillos de la memoria colectiva. 1. Convocatoria en la Plaza Mayor. Al filo de las 9 de la mañana, doña Beatriz de la Rosa, acompañada de Isabella Quispe y don Joaquín Soto, subió al estrado provisional instalado junto a la estatua de San Bartolomé, que parecía bendecir el acontecimiento. Tras ellos, en una mesa cubierta con un tapete de bugambilla, yacían el diario de Isabella, el testamento perdurable sellado por la red de santuarios y el relicario de cedro ahora abierto, mostrando el mechón de cabello y el pequeño pergamino con el escudo de cuata jaguar y cóndor enfrentados, que simbolizaba la unión de sus sangres ancestrales. La multitud,
compuesta por criollos de apellidos ilustres, familias indígenas de linajes quichuas y aymaras, vaqueros negros y mulatos y los jornaleros mestizos, abarrotó la plaza. Los niños, con la inocencia reflejada en sus ojos grandes, formaron un corro alrededor del estrado, sosteniendo antorchas de romero que exhalaban un aroma fresco y purificador. Algunos ancianos, cubiertos con ruanas tejidas a mano, apoyaron sus bastones en el suelo, sabedores de que estaban a punto de presenciar una página inédita de su propia historia. «Hermana Isabela», anunció doña Beatriz con voz vibrante y rostro empapado de orgullo, «hoy no solo hacemos pública la unión de dos corazones, sino que proclamamos el renacimiento de nuestra sangre indígena, traída de nuevo a la luz tras siglos de silencio». La multitud estalló en un murmullo reverente. Más de uno se quitó el sombrero en gesto de respeto, y las mujeres alzaron sus mantillas a la altura del pecho, mostrando lágrimas contenidas. 2. La lectura del pergamino ancestral. Isabela, con las manos ligeramente temblorosas, tomó el pequeño pergamino y lo extendió al público, cuidando de no rasgar la seda ocre que aún lo rodeaba. La brisa movió las cintas y un susurro colectivo recorrió la plaza, como si las propias hojas de los árboles quisieran escuchar. Con voz serena, pero cargada de emoción, leyó en voz alta: «Para quien encuentre mi sombra en la tuya, descubre en este lazo la raíz antigua. Tu sangre y la mía brotan de la misma tierra, de madre jaguar y padre cóndor, voladores del viento». La claridad de cada palabra, pronunciada con entonación musical, penetró en los corazones. Unos ojos curiosos se alzaron hacia los ancianos en busca de confirmación. Doña Marcelina, la nodriza, ya trémula bajo su sombrero de tela, asentía con lágrimas en los ojos. Tata Cuauhtémoc alzó el bastón ceremonioso y exhaló un sonoro «Tlazocamatl». «Este pergamino», continuó Isabela, «hallado en el relicario que Salvador me devolvió en la puerta de la iglesia, revela lo que nuestras crónicas olvidaron o nos hicieron olvidar, que somos herederos de pueblos originarios que veneraron el jaguar como guardián de la selva y al cóndor como mensajero del sol. Nuestra sangre, compartida, es la prueba de que jamás debimos renegar de nuestras raíces». 3. El ritual de tatuaje simbólico. A continuación, don Joaquín Soto acercó el medallón doble de jade, símbolo de su linaje aymara y quichua, y lo depositó en las manos de María Esperanza. «Tomad este símbolo, María, y dejad que la piedra fría bese vuestra piel. Hoy tatuaremos en la memoria de la comunidad no solo un testimonio impreso, sino un tatuaje sagrado que recorra el cuerpo de la hacienda entera». Los miembros de la red de santuarios habían preparado tintas vegetales extraídas de cortezas de ciprés y achiote, mezcladas con infusiones de romero para purificar y sanar. En un altar improvisado se colocaron pinceles finos y pequeñas copas de tinta, junto a un cofre que guardaba las 4 estrofas del rezo ancestral. María Esperanza, con el medallón colgando de su cuello, aceptó que un anciano curandero indígena le tatuara en el antebrazo izquierdo el escudo de Cuata, el jaguar y el cóndor enfrentados, replicando el dibujo del pergamino. El momento fue sacralizado por el silencio expectante de la multitud, roto solo por el roce suave del pincel y el murmullo de la brisa en las bugambillas cercanas. Una vez aplicado el tatuaje, el pueblo exclamó al unísono: «Todos, jaguaro y cóndor, unidos hoy en carne y alma». 4. La redención espiritual en la Misa Mayor. Esa misma tarde, la Misa Mayor en la iglesia de San Bartolomé convocó a todos los feligreses en un acto de redención espiritual. El retablo barroco resplandecía con ramos de bugambilla y girasoles, y tras él,
Los vitrales filtraban manchas de color como invocaciones divinas. El padre Ignacio, con sotana bordada en plata, presidió la ceremonia que incluyó ofertorio unido. María Esperanza y Salvador, juntos, llevaron al altar un cuenco con agua del arroyo ancestral y una rama de romero, símbolos del lazo de fuego y agua que los unía. El sacerdote asperjó el agua bendita, exclamando: «Que el Espíritu del Señor lave las sombras del prejuicio y conceda la gracia de la unidad». A palabra compartida, don Joaquín leyó el Salmo 133, en náhuatl y en latín, un canto a la fraternidad que decía: «Mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos vivan juntos en armonía». Elevación del corazón. El coro secundario entonó un arreglo mestizo del pan de vida, intercalando versos tradicionales con cantos indígenas de sanación, mientras los feligreses levantaban brazos y rosarios en una ola de luz. Cuando el sacerdote elevó la hostia consagrada, María Esperanza y Salvador se miraron con lágrimas en los ojos. En ese instante, la redención se consumó. El silencio 1000 veces impuesto se transformó en un canto de liberación, y el secreto guardado en el relicario brotó como fuente de reconciliación espiritual para toda la hacienda. 5. La alborada del nuevo nombre. Al salir de la misa, la comunidad entonó la alborada del nuevo nombre, una canción creada por los músicos del rancho. De sangre mestiza y canto libre, de jaguar y cóndor nació. Aquí nadie es pasado prohibido, la raíz es el derecho al hogar. María Esperanza, enlazada del brazo con Salvador, asintió al coro con gratitud. Hoy bautizo mi vida y mi nombre. No soy ya de la cruz sola, sino de la cruz Quispe Soto, heredera de amores que no conocen color ni cadena. Las campanas repicaron con júbilo renovado, anunciando a los 4 vientos la redención de 2 almas y el fin de un juramento que paradójicamente había cifrado su libertad. El reloj de la iglesia marcó el mediodía, y el sol en su cenit iluminó la plaza con un resplandor dorado, recordando a todos que la verdad, al fin pronunciada, forma el arco iris de la reconciliación. Tras la emotiva revelación pública y la danzante redención en la plaza y la iglesia, María Esperanza de la Cruz Quispe Soto y Salvador Negro Quispe Soto, junto a doña Beatriz de la Rosa y el padre Ignacio, supieron que era necesario erigir un espacio físico donde el testimonio de sus ancestros y el rezo de sus corazones pudieran resonar día tras día. Así nació la idea de la Casa de la Sangre Compartida, un renovado caserón colonial pegado al atrio de San Bartolomé, en cuyo diseño se entrelazan las raíces indígenas, africanas y criollas, y que albergaría los mecanismos rituales para mantener vivo el legado de mestizaje y reconciliación. La arquitectura simbólica de la casa, el viejo caserón, con sus muros de adobe y vigas de cedro, fue restaurado respetando sus rasgos originales. Las puertas talladas, los ventanales con celosías de madera y el zaguán con suelos de ladrillo en forma de espiga. Sobre esa base se dispusieron 4 espacios principales, cada uno bautizado con un nombre ceremonial y dedicado a un elemento ancestral. Salón de la Memoria. Un amplio salón de doble altura, cuyas paredes muestran un mural de cerámica que fusiona la figura del jaguar prehispánico y el cóndor andino. Las piezas de cerámica intervenidas por artesanos indígenas destacan las miradas feroces del felino y la envergadura majestuosa del ave, recordando que ambas culturas partieron de la misma sangre antigua. Mesas bajas de madera circular rodean el mural, invitando a sentarse y narrar historias familiares o recitar fragmentos del diario encontrado en el relicario. Patio del Manantial.
Un patio central abierto al cielo, donde brota una fuente de agua cristalina que recoge corrientes subterráneas. El caño convergente de varios surtidores en el centro simboliza el caudal de múltiples linajes que al unirse alimentan la vida de la comunidad. Alrededor, bancos de piedra y macetas con romero y bugambilla perfuman el aire, evocando la purificación de los prejuicios y el fluir de la reconciliación. Galería de las Antorchas. Un pasillo techado que conecta el salón con el patio, cuyas paredes están provistas de nichos donde arden antorchas de acebuche. Cada antorcha permanece encendida de forma controlada, aportando una luz parpadeante que recuerda el fuego vivo de la promesa ancestral. En el centro de la galería se alza un obelisco de piedra tallada, con la mecha perpetua encendida, representando el faro que guía a quienes buscan el camino de la verdad compartida. Torre de las Voces. Sobre uno de los lados de la casa se alza una torre octogonal, con ventanales orientados a los cuatro vientos. En su interior, una cámara de eco permite que los cánticos ancestrales, rezos indígenas, cantos afro, salmos cristianos, se mezclen y retumben, creando una vibración envolvente. Los visitantes pueden subir a la plataforma superior, recitar una estrofa o cantar un verso, y escuchar cómo su propia voz retorna transformada, símbolo de la comunión de todas las tradiciones. En el centro de la planta baja, justo bajo la línea de techo, se instaló el corazón común, un espacio circular con bancos de madera tallada. Allí, bajo un óculo abierto al cielo, se celebra el quinto rito, la alma compartida. Rito PRI, bendición del agua ancestral. Cada primer domingo tras la cosecha de café, la comunidad se reúne junto a la fuente del patio del manantial. Con vasijas que contienen agua de manantial, de pozo familiar, de ríos lejanos y de arroyos indígenas, los fieles desfilan y ofrecen el líquido al centro. El padre Ignacio, acompañado por Tata Cuauhtémoc, bendice cada vasija con oraciones en latín y náhuatl. Bajo el murmullo del agua y el repicar de tambores de res, se recita conjuntamente: agua que limpia el rencor, manantial de fidelidad, en tu cauce renovamos la fuerza de nuestra unidad. Al finalizar, todos llenan sus manos con un sorbo bendito y lo llevan al rostro, sellando un pacto de purificación y acogida. Rito segundo. Quema de la ceniza del prejuicio. En la noche de luna nueva posterior a la inauguración, la comunidad enciende una gran hoguera en el centro de la Galería de las Antorchas. Cada familia trae un recipiente con ceniza procedente de fogones u hornos, donde se ha quemado papel que simboliza un prejuicio o rencor personal. Al arrojar la ceniza a la llama, el pueblo entona la segunda estrofa: que mi cuerpo renueve el valor, enfriando mi sangre con la paz. Cuando las cenizas se consumen, los restos incandescentes se recogen en ánforas de cerámica. Guardarlos significa recordar la energía transformada y la fortaleza ganada al dejar atrás los odios. Rito tercero. Fiesta de semillas y fecundidad. Con la llegada de la primavera, el Salón de la Memoria se transforma en un mercado de ofrendas. En torno al mural se intercambian semillas de maíz criollo, frijol negro, café silvestre y calabaza ancestral. Bajo la melodía de jarana y marimba, los participantes depositan sus semillas en canastas circulares, recitando un canto breve. Semillas de 1000 raíces, brotad en paz y diversidad, que nuestras manos cultiven la riqueza de nuestra unidad. Al concluir, cada quien se lleva un puñado de semillas distintas a las propias, asegurando la propagación de la diversidad agrícola y cultural. Rito cuarto. Cánticos al viento.
El último viernes de cada mes, la Torre de las Voces abre sus puertas para una sesión de cantos interculturales. Delegados de cada tradición suben por la escalera de caracol y entonan salmos, alabanzas, rezos de sanación y cantos de júbilo. Tras cada intervención se recita en coro la cuarta estrofa: Mi memoria, luz eterna, que nunca conozca el velo del olvido. El eco devolvía las palabras con un timbre profundo, haciendo tangible la comunión de las voces y fraternizando a los asistentes con sus propias raíces. Rito quinto. El encuentro del alma compartida. Cada solsticio y equinoccio, al caer la noche, la comunidad se reúne en el corazón común. La antorcha de acebuche se enciende en el obelisco y el agua bendita de la fuente se lleva al óculo del techo, donde cae en lluvia suave sobre los reunidos. Bajo el cielo estrellado se recitan las 4 estrofas en 4 lenguas: español, náhuatl, inglés y suajili, seguidas por la lectura de un fragmento del testamento perdurable. Todos, en esta llama y en este agua, sellamos nuestro pacto eterno. Renunciamos al silencio y al rencor. Abrazamos el aliento de la hermandad. La ceremonia concluye con un abrazo colectivo, derramando lágrimas de gratitud y afianzando el compromiso de cuidar la casa como santuario vivo. Con estos 5 ritos, la Casa de la Sangre Compartida no se convierte en un monumento muerto, sino en un organismo palpitante. Cada agua bendita, cada ceniza quemada, cada semilla intercambiada, cada canto al eco y cada encuentro bajo el cielo renuevan el pacto de mestizaje y reconciliación. Así, mientras la antorcha de acebuche siga encendida y el agua del manantial corra sin cesar, la memoria de Isabela y Joaquín, así como el agón de sus perdones y susurros, permanecerá viva en el corazón de la hacienda Santa Cruz. El sol crece cada día con un brillo suave que parece acariciar las tejas encaladas de la hacienda Santa Cruz, recordando a todos que la Casa de la Sangre Compartida no es un altar congelado en el tiempo, sino un organismo vibrante que late al compás de prácticas ancestrales y sueños contemporáneos. En este quinto bloque describimos cómo el legado fundacional se transmuta en vida cotidiana, cómo los jóvenes y niños asumen la herencia con creatividad, y cómo la casa se abre al mundo como un faro de reconciliación permanente. 1. La escuela traslúcida. Del diario vivo al diario digital. La mañana comienza como cada día, con el sonido de la campana de la memoria, forjada con el bronce de antiguos cañones y colgada en la torre menor de la casa. A las 7 en punto, un grupo de estudiantes, criollos, indígenas y afrodescendientes, cruza el arco de Bugambilla para asistir a la escuela traslúcida, espacio educativo que ha evolucionado a partir de la antigua escuela del diario vivo. El edificio contiguo, llamado ahora Aula del Viento, combina ventanas de vidrio esmerilado con muros de adobe, permitiendo que la luz y la brisa se filtren mientras se proyectan en pantallas interactivas los textos digitalizados del diario de Isabella y de la carta de Joaquín. En la primera hora, los maestros leen fragmentos del diario y piden a los alumnos interpretar un verso con reflexiones personales. Una niña propone un soneto que incorpora líneas en quechua. Un adolescente graba un rap que integra el verso Mi memoria, luz eterna, y un joven afrodescendiente traduce la segunda estrofa al criollo costero, fundiendo dialectos y sabores lingüísticos. A continuación, en la sala del código ancestral, se imparten talleres de programación y creación de aplicaciones móviles que permitan a otras comunidades replicar los 5 ritos permanentes. Un grupo diseña una app
que alerta a los usuarios sobre las fechas de siembra de semillas tradicionales. Otro crea un sitio web donde se comparten audios de los cánticos al viento en distintas lenguas. Y un tercer equipo desarrolla un mapa de la sangre compartida que geolocaliza los linajes indígenas y africanos de la región. El aula vibra con entusiasmo. La herencia ya no se escribe solo en pergaminos o se tatúa en la piel, sino que circula por fibra óptica, redes sociales y códigos binarios, siempre bajo la guía de los sabios indigeneístas y la supervisión del padre Ignacio, que recita la primera estrofa para bendecir cada línea de código. 2. La Feria de Sabores y Sonidos. Convivencia en la Plaza del Manantial. Cada mes, la Plaza del Manantial se convierte en escenario de la Feria de Sabores y Sonidos, evento comunitario que incentiva el turismo cultural y fortalece la economía local. Los puestos se alinean bajo toldos de colores, ofreciendo arepas de amaranto rellenas con guiso de legumbres criollas condimentadas con aceite de olivo y especias autóctonas. Tamales de maíz blanco envueltos en hojas de plátano y rellenos de quelites y carne ahumada. Quesos artesanales de cabra, curados en salvia y bugambilla. Infusiones de flores de romero, bugambilla, lavanda y jengibre. Paralelamente, músicos afro, indígenas y criollos recorren los pasillos con percusiones, flautas de carrizo, jarana y tambores de frijol, invitando a los visitantes a danzar el paso del aliento compartido, coreografía mestiza creada por María del Sol y Tlenactli. Entre bocado y sorbo, las familias entran en un círculo de intercambio cultural. Prueban un café silvestre con panela, luego un dulce de yuca al romero, luego una empanada de chaya. Al compás, un coro de niños recita la cuarta estrofa en náhuatl, inglés y spanglish, sellando el ambiente con una oración de sabores. Semilla, canto y agua, heredad que embriaga, en este bocado compartido, hallamos el alma hermanada. La feria se clausura al atardecer con un brindis colectivo, jarras de agua bendita aromatizada con pétalos de bugambilla, que los asistentes beben mientras realizan el juramento de la feria. Por la memoria viva, el rezo compartido y el festín de la hermandad. 3. Los círculos itinerantes, diálogo y sanación en el camino de la ceiba. Para llegar a más aldeas del municipio y zonas rurales, el Consejo de Herederos implementó los círculos itinerantes, caravanas móviles que llevan el espíritu de la Casa de la Sangre compartida a cada paraje. Con 2 camionetas decoradas con murales de jaguar y cóndor, se viaja por senderos de tierra hasta pequeños caseríos. En cada uno, bajo la sombra de una ceiba o un roble, se instala un círculo de sillas rústicas y se comparte un círculo de verdad y escucha. Los ancianos indígenas relatan leyendas de sus pueblos y cómo el jaguar y el cóndor los protegían. Los descendientes afro comparten cantos de resistencia y rezos de sanación. Los criollos leen fragmentos del diario de Isabella y recitan la segunda estrofa en latín. Los jornaleros mestizos presentan proyectos de agricultura ecológica inspirados en el Festival de Semillas. El padre Ignacio y Tata Cuauhtémoc facilitan el diálogo, asegurando que cada voz sea escuchada sin interrupciones. Al concluir, todos entonan el rezo de la memoria común, una versión reducida de las 4 estrofas, sellando el encuentro con una ofrenda de agua y romero. Estos círculos robustecen la cohesión regional, evitando que la reconciliación quede confinada al casco principal de la hacienda, y permiten que la Casa de la Sangre compartida se convierta en epicentro de un movimiento de paz que brota en las lindes y los caminos. 4.
Los festivales estacionales, ritmo de solsticios y equinoccios. Para mantener vivo el pulso de los 5 ritos permanentes, la Hacienda Santa Cruz instituyó 4 festivales anuales, cada uno centrado en un rito. Festival del Agua y la Primavera. Equinoccio de marzo. Apertura con la bendición del agua ancestral en la fuente del patio. Talleres de cultivo de plantas medicinales. Concurso de poesía surgida del diálogo diurno. Festival del Fuego y el Verano, solsticio de junio. Quema colectiva de prejuicios en la Galería de las Antorchas. Espectáculo de malabares con antorchas y danzas afrocriollas. Banquete nocturno con platos ahumados y bebidas calientes de romero. Festival de las Semillas y el Otoño. Equinoccio de septiembre. Intercambio masivo de semillas en el Salón de la Memoria. Ferias gastronómicas y conferencias sobre biodiversidad. Danza ritual, la caída de las hojas, para agradecer a la tierra. Festival del Viento y el Invierno, solsticio de diciembre. Concierto de cantos al viento en la Torre de las Voces. Lectura colectiva del Testamento Perdurable en 4 lenguas. Vigilia de luz en el corazón común, con velas y letanías. Cada festival atrae a miles de visitantes y fortalece la presencia de la hacienda como punto neurálgico de la paz cultural. Los talleres prácticos, las conferencias y las ferias de semillas se complementan con espectáculos artísticos, garantizando que la reconciliación se celebre con solemnidad y alegría al ritmo de los ciclos naturales. 5. Epílogo. El parpadeo de la antorcha y el murmullo del agua. Al caer la tarde, cuando las antorchas de acebuche parpadean en la galería y el manantial susurra historias de generaciones, la casa de la sangre compartida se erige como un santuario vivo. El relicario de cedro, ahora expuesto en un nicho especial, brilla bajo una luz tenue, recordando el juramento silente de María Esperanza y Salvador, mientras el coro infantil recita un último verso. Corazón presto al rezo, cuerpo que sana en la paz, alma que haya reposo, memoria que no olvida jamás. La madrugada amanece en San Bartolomé, con un canto de cotorras que se extiende como un cántico de alborada, y en el aire flota el perfume de las flores de jaboncillo. Tras la fundación de la Casa de la Sangre Compartida y los rituales de la revelación pública, una nueva etapa se avecina: la peregrinación del Loto de Fuego, un viaje simbólico que unirá el pasado y el presente. La tierra arrancada a la memoria y el aire colmado de promesas. En este 6º bloque, seguiremos a María Esperanza y a Salvador en compañía de las nuevas generaciones, recorriendo los senderos sagrados, enfrentando viejos fantasmas de olvido y consolidando un puente de luz entre la sangre indígena, la herencia africana y la estirpe criolla. 1. El llamado al viaje. A la caída de la tarde, un campanazo inusitado resuena en la Casa de la Sangre Compartida, convocando a feligreses, jóvenes de la escuela traslúcida y familias enteras a la Plaza del Manantial. En el centro, sobre un biombo de madera tallada con motivos de jaguar y cóndor, se alza un loto de metal bruñido, cuyas hojas abiertas devoran la luz con la promesa de encenderse en la noche. Al pie del loto, un atril sostiene el pergamino del Loto de Fuego, elaborado por Tlenactli y los guardianes del claroscuro, que describe el itinerario de la peregrinación. De la casa al Cerro del Cóndor, del cerro al Valle del Jaguar, del valle al Lago de los Espejos y del lago de vuelta al manantial. En cada paso un rito, en cada voz un rezo, en cada gota de sudor, la sangre de nuestros ancestros. María Esperanza, vestida con un huipil bordado en oro y púrpura, alza la voz con solemnidad.
Este loto simboliza la semilla de fuego que germina en nuestras venas. Mañana, al amanecer, iniciaremos la peregrinación. Quien desee purificar su memoria y sellar su compromiso con el legado, únase a nosotros. Un murmullo de aprobación recorre la plaza. Salvador, apoyado en su bastón de ébano, estrecha las manos de los más jóvenes. Llevad con orgullo nuestras 4 estrofas en la memoria y las antorchas encendidas en el alma. Esa noche, punto final a una vigilia de cantos, cada participante prepara su antorcha de acebuche y un manojo de romero, y fija en el loto una pequeña cinta tricolor, señal de su promesa de fidelidad al pacto compartido. 2. El primer paso. Al Cerro del Cóndor, antes del alba, la comitiva parte por el camino de la ceiba, que serpentea entre cafetales y campos de maíz. Doña Marcelina, la nodriza anciana, lee el prólogo del viaje grabado en una tabla de cedro. Que el aliento del viento nos infunda valor, que el rugido del jaguar nos enseñe a proteger, que el vuelo del cóndor nos eleve al perdón y que el eco de la cumbre nos recuerde quiénes somos. Al llegar al Cerro del Cóndor, empinado y cubierto de musgo, los peregrinos depositan las antorchas a los pies de un tótem de piedra esculpido con la silueta de un cóndor en pleno vuelo. María Esperanza extrae el medallón doble de jade y con voz resonante recita la primera estrofa. Corazón presto al clamor, luz en las tinieblas la verdad. El viento, juguetón, alza las cintas y trae consigo un murmullo que parece repetir el verso en latín y en náhuatl. Cada persona rocía su antorcha con agua del manantial y limpia su frente con romero. El descenso se hace en silencio, guardando la reverencia del rito cumplido. 3. El segundo paso. Al Valle del Jaguar. Al mediodía, la comitiva llega al Valle del Jaguar, explanada amplia donde antaño habitó una comunidad indígena que veneraba al felino como guardián de la tierra. Allí, junto a los vestigios de un altar pétreo cubierto de líquenes, se entrega a la quema del prejuicio. Otro ritual de ceniza, esta vez con brasas encendidas en un círculo ceremonial. Cada familia arroja en la hoguera un trozo de tela marcado con el nombre de un agravio o un temor ancestral. Mientras el fuego consume las cenizas, el coro infantil entona la segunda estrofa. Que mi cuerpo renueve el valor, enfriando mi sangre con la paz. Las lenguas de fuego elevan destellos rubí, y los asistentes, con las manos extendidas, sienten el calor transformador alejar el pasado hiriente. Al término, recogen un puñado de ceniza tibia y la guardan en pequeños bolsitos de tela, símbolo de la fortaleza ganada. 4. El tercer paso. Al Lago de los Espejos. Por la tarde, la ruta desciende hacia el Lago de los Espejos, espejo natural que refleja el cielo y las montañas como un portal entre el mundo terrenal y el mundo espiritual. En la playa de arena fina, los peregrinos disponen una hilera de velas flotantes. María Esperanza, con una rosa de bugambilla en la mano, entona la tercera estrofa mientras arroja pétalos al agua. Dona reposo a mi alma, celebrando la tierra con misericordia. Cada asistente lanza un puñado de semillas en el lago, maíz, frijol, café, para ungir el agua con la herencia agrícola del mestizaje. Las velas encendidas se adentran en el lago y flotan sin rumbo, iluminando la vastedad líquida y recordando que, al igual que el agua, la memoria colectiva debe fluir y abrazar cada rincón. 5. El cuarto paso. Retorno al manantial. Al caer la noche, en un ejercicio circular, la peregrinación regresa al patio del manantial. El grupo avanza con antorchas encendidas, formando cadenas de luz viva. Al volver a la fuente central, el padre Ignacio recita la cuarta estrofa. Mi memoria, luz eterna, que nunca conozca el velo del olvido.
Cada persona toca el agua con las manos limpias, depositando en el manantial un pequeño relicario casero, una piedra pintada, un papel plegado, una pluma de ave, que simboliza su compromiso personal de no dejar morir la historia compartida. El agua refulge bajo las antorchas, y el murmullo de la fuente se convierte en un canto coral. 6. El quinto paso. El encuentro del alma compartida en el corazón común. La peregrinación culmina en la cámara del corazón común, espacio circular bajo un óculo abierto al cielo. Allí, las antorchas se disponen en un círculo perfecto alrededor de un disco de piedra, donde se amontonan los relicarios caseros. Con solemnidad, María Esperanza y Salvador repiten el rezo de la sangre compartida, que brota del pergamino inicial. María y Salvador, al unísono. En el aliento de la tierra sellamos el lazo que ni el tiempo ni el silencio podrán romper. Que el jaguar nos proteja, que el cóndor nos eleve, que nuestra sangre ancestral perviva en cada corazón. Al concluir, todas las voces se alzan en un canto espontáneo que mezcla el Agnus Dei con rezos indígenas y ritmos de tambores de res, creando un eco tan vibrante que las estrellas parecieron titilar con más intensidad. En la penumbra, el oleaje suave del manantial acompaña el latido de la comunidad. 7. Epílogo. El fuego que nunca se apaga. Mientras las antorchas se apagan una a una y el loto de metal bruñido queda iluminado solo por el resplandor de la luna, los peregrinos se dispersan con el pecho henchido de emoción. María Esperanza, al lado de Salvador, contempla el loto. En su corazón arde la promesa sellada, que cada generación repita la peregrinación del loto de fuego, que cada paso sea recuerdo y bautismo de fe, que la casa de la sangre compartida viva en la piel y en el aliento de quienes la habitan. La bruma matinal envolvía los trigales y los cafetales en un abrazo tibio cuando, a la orilla del antiguo camino de piedra que unía la casa de la sangre compartida con la capilla de San Bartolomé, apareció un carro tirado por bueyes, decorado con cintas de colores. Iban sentados sobre la paja fresca los primeros guardianes, María del Sol, Tlenactli, Ximena, Efrén, Luz María y Marco, dispuestos a conducir la fiesta del jaguar y el cóndor, ritual de cierre que renovaría la alianza de sangre entre linajes indígenas, africanos y criollos. Detrás avanzaban familias enteras con antorchas apagadas y motetes de flores, y al fondo el murmullo del arroyo parecía marcar el compás de un tambor invisible. 1. La procesión triunfal hacia la Catedral de las Sombras. Al despuntar el alba, la comitiva partió de la casa, cruzando el puente del silencio, cuyas viejas piedras guardan eco de confesiones y rezos. Un grupo de mujeres vestidas con huipiles bordados en oro cantaba en quechua una letanía de admiración. Ñahui cachún, auki cachún, mirad las hojas, mirad el vuelo. A cada paso, los bueyes hundían sus cascos en el polvo, dejando huellas que pronto serían borradas por el rocío. El padre Ignacio abría la marcha con una cruz de latón bruñido, seguido por Tata Cuauhtémoc y abuelo Nahua, portando sendos bastones ceremoniales. El coro infantil, improvisado, recitaba la primera estrofa, mientras las antorchas se encendían una a una con trozos de romero, corazón presto al clamor, luz en las tinieblas la verdad. El puente desveló su secreto. Al llegar al centro, los peregrinos depositaron un puñado de semillas de maracuyá, símbolo de fecundidad y regeneración, y entonaron la segunda estrofa para conferir fortaleza al viaje. Que mi cuerpo renueve el valor, enfriando mi sangre con la paz. 2. El encuentro con la memoria viva en la Catedral de las Sombras. La procesión alcanzó la Catedral de las Sombras, antiguo subterráneo de la casa que, tras años de olvido,
fue convertido en santuario subterráneo. Allí, bajo bóvedas de piedra cubiertas de líquen y enredaderas, el retablo original yacía semiderruido, como guardando el susurro de generaciones. Sobre un altar improvisado de madera de caoba reposaban el diario sagrado, un facsímil del diario de Isabella, con las 4 estrofas manuscritas a un lado, y el medallón de jade que sellaba la sangre compartida. Los guardianes se arrodillaron en círculo, entonando la tercera estrofa. Dona reposo a mi alma, celebrando la tierra con misericordia. Oh. Al concluir, una ráfaga de viento cruza los pasillos y hace brillar la superficie del medallón, como si el jaguar y el cóndor hubiesen cobrado vida en ese instante. Un relámpago interior recorrió a los asistentes, recordándoles la fragilidad de su juramento y la fuerza del perdón. 3. La danza del loto de fuego en la Plaza de las Estrellas. Al emerger de la catedral, la comitiva se encaminó hacia la Plaza de las Estrellas, un claro rodeado de encinos y cipreses donde, al caer la noche, se podían ver centenares de luciérnagas danzando. Allí se inclinó el carro de bueyes y los guardianes desplegaron una alfombra de pétalos de bugambilla y jazmín en forma de loto, cuyas hojas formaban un anillo concéntrico de colores vivos. María Esperanza y Salvador, tomados de la mano, encendieron la antorcha de acebuche en el centro del loto, dando inicio a la danza del loto de fuego. Los bailarines, vestidos con atuendos de plumas negras y amarantado, bordados con símbolos jaguarinos, giraban en espiral, mientras el coro infantil recitaba la 4ª estrofa. Mi memoria, luz eterna, que nunca conozca el velo del olvido. Cada giro iluminado por la antorcha provocaba un coro de exclamaciones. El loto metálico, colocado en el centro, proyectaba brillos rojizos sobre los rostros extasiados. Al compás de tambores de res y jarana, mezclada con marimba, la danza alcanzó su clímax, cuando cada familia depositó una cinta tricolor en los pétalos, sellando el compromiso de mantener viva la llama de la reconciliación. 4. El banquete de la sangre compartida junto al manantial. Con la danza concluida, la comunidad se trasladó de nuevo al patio del manantial, donde largas mesas de madera cruda habían sido dispuestas bajo hileras de faroles de papel. El banquete de la sangre compartida ofreció platos nacidos del mestizaje, tamal de jungle, picoso, con leche de coco y salsa de achiote, arroz di black, preparado con frijoles, plátano maduro y cilantro, queso fumado en romero, acompañado de pan de maíz salpicado de chía, cacao con hierbas, infusionado con hojas de bugambilla. Cada familia llevó un plato heredado de sus ancestros, y el padre Ignacio brindó con una copa de agua bendita declarando: que este festín sea recuerdo y alimento de nuestras raíces, brindemos por la hermandad eterna. Las risas y los brindis se mezclaron con el murmullo del agua. Los niños, mientras comían, repetían de memoria fragmentos del testamento perdurable, aprendidos en la escuela traslúcida. 5. El círculo final. El juramento de las nuevas raíces. Al terminar, todos formaron un gran círculo de raíces alrededor del manantial. María Esperanza, con voz firme pero cargada de emoción, pronunció la oración del juramento de las nuevas raíces. Nosotros, hijas e hijos de jaguar, cóndor y tambores, prometemos custodiar la casa y sus ritos, honrar la memoria que fluye en nuestra sangre y mantener el fuego vivo en el loto del corazón. Entonces, cada asistente arrojó al agua un puñado de semillas de loto y bugambilla, y la multitud exclamó un rugido suave que imitó el bramido del felino y el aleteo del ave.
El manantial absorbió las semillas con un remolino luminoso, anunciando el renacer de un ciclo que no tendría final. 6. Epílogo. El fulgor de la casa y el eco de los ancestros. Cuando las últimas antorchas se apagaron, la casa de la sangre compartida quedó envuelta en un silencio reverente. El coro infantil, con velas en mano, se dirigió al salón de la memoria, donde recitó la primera estrofa en un susurro prolongado, sellando el eco de la peregrinación. Corazón presto al clamor, luz en las tinieblas, la verdad. Y mientras brillaban las luciérnagas y el murmullo del arroyo continuaba, todos comprendieron que la fiesta del jaguar y el cóndor marcó no solo un acto festivo, sino el nacimiento de un compromiso ético y espiritual, el de mantener viva la reconciliación de sangre, la memoria compartida y la fe de un pueblo que tras siglos de silencios y prejuicios aprendió a cantar con una sola voz su propio renacer. Las primeras luces del alba acarician las tejas encaladas y despiertan el canto de aves multicolores, anunciando un nuevo día en la Hacienda Santa Cruz. Tras las grandiosas ceremonias de peregrinación y fiesta, los ecos del jaguar y el cóndor aún laten en cada rincón de la casa de la sangre compartida. Pero el tiempo no se detiene. Es hora de plantar las semillas de estos ritos en corazones jóvenes, de forjar a los nuevos custodios del legado, los guardianes del amanecer, que garantizarán que la herencia de mestizaje, verdad y reconciliación perdure más allá de los muros de adobe y las vigas de cedro. 1. El llamado a la nueva generación. En el patio central, justo antes de despuntar el sol, se congregan los jóvenes de la escuela traslúcida, niños de 10 años que apenas saben pronunciar las antiguas estrofas, adolescentes que dominan el latín litúrgico y la lengua quichua, y muchachos expertos en redes digitales. Frente al corazón común, María Esperanza de la Cruz, Quispe Soto, con su tatuaje de jaguar resaltado por la luz dorada del amanecer, pronuncia el llamado al juramento: hijos de la caña, herederos de tambores y huipiles, hoy implantamos en vosotros un fuego nuevo. Seréis los guardianes que al alba encendáis la antorcha de la reconciliación. Proclamad con voz clara la verdad compartida, lavad los muros del silencio con el agua de vuestras memorias, y elevad la alianza como canto que acompañe cada aliento de este valle. Los chicos responden en coro, alzando las manos sobre el medallón doble de jade. Todos: juramos honrar la sangre antigua, encender el loto de fuego cada día y cantar con coraje nuestra herencia mestiza. Un murmullo de emoción recorre la fila. Rostros expectantes, ojos brillantes de orgullo y temor a la vez, como quien acepta un destino mayor que sí mismo. 2. La iniciación de los guardianes. Cada aspirante recibe 3 símbolos ceremoniales: un rosario de madera, tejido con cuerdas de quipus y cuentas de coral, para recordar el rito segundo de la quema de prejuicios; un frasco de agua del manantial, purificada con infusión de bugambilla y lavanda, para el rito primero de la bendición del agua ancestral; una pluma de cóndor, recogida de manera respetuosa en los acantilados cercanos, para evocar la voz del viento en el rito cuarto de los cánticos al viento. Enfilarse en torno al patio del manantial simboliza el primer desafío. Deben recitar la primera estrofa juntos, pisando el borde de la fuente en equilibrio perfecto, aprendiendo la fuerza de la unidad y el eco que impulsa la palabra. Guardianes, corazón presto al clamor, luz en las tinieblas, la verdad. Solo tras pronunciarla con entonación correcta y al unísono, el padre Ignacio ofrece un sorbo de agua bendita a cada uno, sellando su aceptación en el linaje de custodios. 3. La prueba del jaguar y el cóndor.
Antes del mediodía, los guardianes concurren al Valle del Jaguar, donde se erigen dos tótems de piedra, uno tallado con el felino y otro con el ave. Deben ascender una escalinata de rocas lisas, cada uno llevando sobre los hombros un saco de ceniza de roble, representando una sombra personal. En la cima, ante el tótem del jaguar, recitan la segunda estrofa para purificar la carga del alma. Que mi cuerpo renueve el valor, enfriando mi sangre con la paz. Luego, depositan la ceniza a los pies del tótem y descienden hacia la ladera del cóndor. Allí lanzan al viento sus plumas de ave, recitando la cuarta estrofa en náhuatl y suajili, para honrar la memoria que trasciende fronteras. Mi memoria, luz eterna, que nunca conozca el velo del olvido. Las plumas flotan en la bruma del valle, evocando migraciones antiguas y el vuelo libre de los ancestros. 4. El reposo en el lago de los espejos. Al caer la tarde, los guardianes llegan al lago de los espejos, donde se extiende un tapete de lirios y hojas flotantes. Deben compartir con un compañero su temor más profundo, y luego arrojar al agua una semilla de loto cada uno, simbolizando la tercera estrofa. Dona reposo a mi alma, celebrando la tierra con misericordia. El lago refleja sus rostros y sus semillas, recordándoles que el perdón germinará solo si reconocen la herida que llevan dentro. 5. El encuentro final en el corazón común. Cuando la luna asoma su curva plateada, los guardianes regresan en procesión al corazón común, portando las tres reliquias ceremoniales: rosario, agua y pluma. Bajo el óculo abierto al cielo, el grupo forma un círculo perfecto. María Esperanza y Salvador se sitúan en el centro, sosteniendo la antorcha de acebuche encendida con la última brasa de la fiesta del jaguar y el cóndor. El padre Ignacio, con voz profunda, convoca la reunión de los almas nuevas. Guardianes del amanecer, sois herederos de un juramento sellado con tambores y rezos. Hoy recitaréis el rezo de la sangre compartida en su versión completa, uniendo corazón, cuerpo, alma y memoria. Todos alzan sus antorchas al unísono y al compás pronuncian: en el aliento de la tierra sellamos el lazo que ni el tiempo ni el silencio podrán romper. Que el jaguar nos proteja, que el cóndor nos eleve, que nuestra sangre ancestral perviva en cada corazón. El eco de sus voces retumba en los muros envejecidos, y las llamas titilan con renovado fervor, proyectando sombras danzantes que imitan el vuelo y el acecho de sus tótems. 6. Epílogo. La antorcha que ilumina el futuro. Cuando las antorchas se apagan y el fuego se hunde en brasas, la casa de la sangre compartida queda custodiada por los guardianes del amanecer, cuyo juramento recién nacido será renovado cada generación. Las semillas lanzadas al lago han echado raíz en el fango, prometiendo que los lotos de fuego renacerán junto al manantial. Y mientras el murmullo del arroyo se confunde con el eco del rezo de la sangre compartida, los habitantes de la hacienda Santa Cruz saben que, gracias a estos jóvenes valientes, el legado de jaguar, cóndor y tambores seguirá encendiendo corazones, purificando cuerpos, sanando almas y alumbrando memorias para siempre. La aurora en la hacienda Santa Cruz se filtraba con un matiz violeta que abrazaba los cafetales y los trigales, preludio de un día que no pertenecería ya solo a la comunidad local, sino al mundo entero. Tras la formación de los guardianes del amanecer y la consolidación de los 5 ritos permanentes, María, Esperanza y Salvador comprendieron que su historia debía cobijar a quienes, en tierras lejanas, compartían la misma sangre indígena y africana, silenciada por siglos de prejuicios.
Del corazón de la Casa de la Sangre Compartida brotó entonces la idea de la travesía global, un proyecto que llevaría sus ritos, su reconciliación y su fe a rincones olvidados del planeta. 1. La convocatoria a los hermanos del mundo. A media mañana, bajo un toldo tricolor tendido entre la ceiba mayor y el campanario de San Bartolomé, doña Beatriz de la Rosa tomó la palabra ante una asamblea compuesta por los guardianes, autoridades locales, miembros de las comunidades indígenas vecinas y un grupo de mensajeros recién llegados de la costa, las montañas y la urbe. Entre ellos se contaban representantes de programas de cooperación internacional, antropólogos comprometidos, líderes de parroquias lejanas y delegados de asociaciones que luchan contra el racismo. Con voz enjundiosa pero cargada de ternura, anunció: «Hoy, la Casa de la Sangre Compartida extiende sus muros al mundo entero. Convocamos a todas las almas que resuenen con nuestro juramento y nuestros ritos para fundar, en cada lugar, un santuario de la sangre compartida. Allí se practicarán los mismos ritos del agua, del fuego, de las semillas, del canto y del encuentro de almas, adaptados a las raíces de cada pueblo». El murmullo se convirtió en eco de aprobación. Salvador, alzado sobre un tronco de la ceiba, aplaudía con la mano izquierda, mientras con la derecha sostenía el medallón de jade, símbolo de esa sangre antigua que había puesto fin al silencio. Que el jaguar y el cóndor vuelen, dejan sus huellas en cada continente. Que nuestra sangre mestiza, liberada del olvido, irradie el valor de la verdad y la paz. 2. La firma del pacto de hermanamiento. Acto seguido, Isabela Quispe y el padre Ignacio presentaron un documento de hermanamiento, pergamino sellado con cera de roble y estampa de jaguar y cóndor. En él se consagraban 5 compromisos inquebrantables: compartir las 4 estrofas en las lenguas locales, garantizando su traducción fiel; celebrar los 5 ritos permanentes, adaptados a cada entorno cultural y ecológico; enlazar a los santuarios con redes digitales para preservar audios, retratos, cuentos y semillas; fomentar la educación viva, escuelas traslúcidas en cada santuario para formar guardianes del amanecer; reunirse cada 5 años en la Hacienda Santa Cruz para renovar la alianza global. Uno tras otro, los delegados se acercaron para firmar con la huella de su pulgar en tinta de romero, sellando el pacto de hermanamiento. Voces en inglés, árabe, tagalo, mandarín, criollo africano y dialectos indígenas estallaron en aplausos, y las antorchas de acebuche, encendidas para la ocasión, formaron un círculo de luz a su alrededor. 3. El taller de raíces digitales. En la antigua bodega del rancho, transformada en laboratorio cultural, se instaló el taller de raíces digitales. Allí, los jóvenes guardianes del amanecer trabajaron codo a codo con técnicos de software libre, creando mapas interactivos que muestran la dispersión de linajes indígenas y afrodescendientes por el mundo. Aplicaciones de realidad aumentada para que, al apuntar el móvil sobre una ceiba o un tótem, aparezca un canto ancestral o la lectura de la estrofa correspondiente. Biblioteca virtual de sonidos mestizos, donde se alojan grabaciones de los cánticos al viento, las danzas del loto de fuego y las letanías de la casa. Foros de video para que cada santuario comparta testimonios y proyectos de reconciliación comunitaria. La luz azul de las pantallas iluminaba rostros absortos en líneas de código y partituras digitalizadas. Cuando uno de los guardianes activó el prototipo de app y apareció la imagen del medallón girando en 3D, todos aplaudieron con entusiasmo.
La sangre compartida entraba así en la era de la información y el encuentro global en tiempo real. 4. La peregrinación itinerante hacia la costa y las montañas. A la semana, 2 caravanas salieron de la hacienda con destino a la costa caribeña y a las montañas altiplánicas. Cada una llevaba un grupo de guardianes, un loto metálico de fuego, antorchas, rosarios de madera, frascos de agua bendita y cofres con semillas ancestrales. El padre Ignacio bendijo los vehículos en el huerto viejo, y Tata Cuauhtémoc recitó la primera estrofa en quechua mientras las olas del Caribe golpeaban el malecón y las cumbres nevadas evocaban al cóndor. Corazón presto al clamor, luz en las tinieblas la verdad. Jaén. En la costa, los guardianes compartieron el baile del loto de fuego en la playa, mezclando tambores afrocaribeños con estampas de jarana y versos indígenas que entonaron frente al mar. En las montañas, la quema de prejuicios se celebró en un anfiteatro natural, alimentada por fuego de encina y acompañada de recitaciones del testamento perdurable en aymara y náhuatl. 5. La jornada de la convergencia digital. Mientras tanto, en la Casa de la Sangre Compartida se realizó la Jornada de la Convergencia Digital, un maratón virtual en el que participaron cientos de santuarios hermanos. A través de videoconferencias, todos alzaron sus antorchas en simultáneo, recitaron la tercera estrofa y compartieron el brote de nuevas plantaciones de semillas intercambiadas. Cada pantalla mostraba rostros iluminados por velas, bosques, campos de arroz, cerros y aldeas en Asia, África y América. La red se consolidó. En un gigantesco mural digital, cientos de banderas pequeñas ondeaban junto al medallón giratorio, demostrando que la sangre compartida ya no era una promesa local, sino un himno global. 6. Epílogo. La antorcha solar que ilumina las generaciones. Al atardecer, de regreso en la hacienda, María Esperanza y Salvador contemplaron el loto de fuego, cuyos pétalos metálicos recogían la luz solar durante el día y la liberaban con fulgor crepuscular. El padre Ignacio, junto a los ancianos indígenas y los músicos afro, entonó una última letanía. Que nuestra sangre eterna corra libre en el viento, y que la llama del loto nunca pierda su aliento. Y ya mientras las estrellas emergían en el cielo y las antorchas solares proyectaban un haz resplandeciente sobre la ceiba mayor, la Casa de la Sangre Compartida confirmó su misión. No solo conservar un legado de reconciliación, sino expandirlo más allá de fronteras, generando un eco de esperanza que resonará en cada corazón, en cada aldea, en cada continente, mientras haya un hombre o una mujer dispuestos a encender la antorcha del amor compartido. El sol de la mañana estalló en un fulgor dorado que pareció fragmentarse en miles de haces sobre las tejas rojas de la hacienda Santa Cruz. Aquella claridad no era la de un día común, anunciaba la bendición eterna, la ceremonia final que cerraría el ciclo de revelaciones, ritos y peregrinaciones, para abrir de par en par las puertas de la hacienda al mundo y sellar el destino de quienes habían acogido la sangre indígena y afrodescendiente como ruta de redención y esperanza. En este 10º bloque trazamos la gran liturgia de clausura, el testamento vivo que sellará para siempre el legado de María Esperanza y Salvador, y el renacer de un linaje que, desde ese instante, ya no conocerá silencios ni censuras. 1. El preludio del amanecer, el despertar de los guardianes. Antes del alba, en el corazón común, los guardianes del amanecer se reunieron en círculo, portando antorchas de acebuche ya gastadas por 1000 rituales y rosarios de madera tallada con runas indígenas.
María del Sol, ahora convertida en maestra de rituales, alzó la voz para el preludio de la bendición. Hermanos, hermanas de jaguar y cóndor, de tambores y rezos, hoy culminamos la travesía de fuego y agua, de semillas y memorias, de voces al viento. Que el alba nos otorgue la fuerza para sellar este pacto con la luz del sol, que nunca deja de renacer. Mientras hablaba, los guardianes encendieron sus antorchas de las brasas del loto de fuego, y el claro se iluminó con un cénit de llamas vivas que danzaban como braseros en el aire frío. 2. La procesión del alba y el camino de los ancestros. A la primera luz, arrancó la procesión del alba, una columna de figuras envueltas en cotidianos mantones, cada uno portando sobre el hombro un relicario personal que contenía tierra de su hogar original, mechones de cabello arraigados a su árbol genealógico y pequeños pergaminos con su promesa más íntima. Al frente marchaban María Esperanza y Salvador, avistando el sendero de los ancestros, jalonado por 12 tótems que representaban a los linajes indígenas, quichua, aymara, maya, mapuche y afrodescendientes, bantúes, yorubas, mandingas. Con cada tótem pasaban en silencio, postraban sus antorchas y pronuncian la estrofa culto invocatoria, un verso compuesto expresamente para aquel momento. En el aliento de la hoja y la piel curtida, nuestros ancestros viven y nos guían. Bendecid este paso, sellad este lazo para que guardemos su fervor en el pecho. El eco se perdía entre los álamos, como un susurro de agradecimiento que subía a las copas de los árboles para volar con el viento. 3. El ritual del testamento vivo en el Salón de la Memoria. Al llegar al Salón de la Memoria, amplio espacio blanqueado y perfumado con aceites de romero y bugambilla, se desplegaron sobre una mesa baja los manuscritos originales. El diario de Isabella, la carta de Joaquín, el testamento perdurable y el Nuevo Testamento vivo, pergamino en blanco que aguardaba las firmas y huellas dactilares de los asistentes. Doña Beatriz, asumiendo la posición de guardiana mayor, bendijo el pergamino con agua del manantial e incienso de copal. Que este testamento vivo sea faro de verdad y compasión, que recoja cada palabra, cada voto, para que las generaciones futuras sepan que la sangre compartida no es muerte ni olvido, sino llama, agua, semilla y canto. Luego, uno a uno, los guardianes del amanecer, los delegados internacionales, los líderes de comunidades cercanas y lejanas, ascendieron al estrado y dejaron impresa su huella en tinta de romero, junto a una frase personal que sintetizara su juramento. María Esperanza, juro custodiar la luz de mi identidad mestiza y abrir mi pecho al abrazo del mundo. Salvador Negro, prometo honrar la fuerza de mis ancestros africanos y sostener en fe la memoria indígena compartida. Tlenacli, mi canto es puente que une ríos de palabras y rebeldías silenciadas. Luz María, mi semilla lleva la fuerza de mi madre jaguar y el vuelo de mis abuelos cóndor. Embajadores varios, frases en sus idiomas, inglés, suajili, árabe, quechua, tagalo, portugués, etc. Al término, el pergamino lleno de símbolos y firmas se enrolló y se guardó en un relicario de cristal, dispuesto junto al medallón de jade. 4. La elevación de la antorcha solar y la ofrenda de la sangre compartida en el patio del manantial, se alzó un ingenio de espejos y lentes solares que concentraba los primeros rayos del sol en la antorcha de acebuche, erigida en un obelisco de piedra. Justo a las 10 de la mañana, los espejos enfocaron un haz luminoso que encendió la antorcha sin necesidad de fuego artificial. Fue un acto de elevación solar, símbolo de la luz que resurge cada día.
Mientras tanto, los asistentes ofrecieron gotas de su propia sangre, extraídas con lancetas esterilizadas y sin dolor, en un cuenco ceremonial, mezcladas con agua bendita, por la sangre de nuestros cuerpos y la herencia de nuestros ancestros, declamó el padre Ignacio. Que esta mezcla sea ofrenda de vida y ofrenda de paz. Las gotas se hundieron en el agua, y el cuenco destelló con un irisado arcoíris líquido, presagio de lo sagrado. 5. El canto de la aurora y el despliegue del legado global. Para clausurar el ritual, el coro de las voces del amanecer, formado por niños y adolescentes de varios orígenes, entonó el canto de la aurora, poema en 4 estrofas que amalgama las letras de las antiguas estrofas con versos en latín, náhuatl, inglés y suajili. Luz que despierta el alba, llama que no conoce muerte, en la sangre y en la palabra hallamos nuestro resurgir. Fuego antiguo, agua viva, semilla y viento aliado, canto de un pueblo unido camino al renacer compartido. Mientras cantaban, se proyectaron las imágenes de los santuarios hermanos, la costa inundada de antorchas, los montes helados vibrando con cánticos, las aldeas africanas intercambiando semillas, los corredores urbanos de Asia entonando la primera estrofa en eco infinito. 6. Epílogo, el faro de la sangre compartida. Al finalizar el canto, un silencio tan denso como un manto cubrió la hacienda. Cada participante cerró los ojos, respiró hondo y abrió el corazón. El padre Ignacio elevó un último rezo. En nombre de Dios, de los ancestros y de todos quienes habitan la tierra, declaro bendita y perpetua la casa de la sangre compartida. Que su luz guíe el paso de las naciones, que su agua purifique el odio, que sus semillas germinen la paz, y que mientras haya un corazón dispuesto a latir en este suelo, el legado de María Esperanza y Salvador viva en cada aurora. Las campanas repicaron con júbilo renovado, convocando a un almuerzo comunitario en el patio lleno de mesas. Pan recién horneado, guisos de legumbre, café silvestre y agua de manantial aromatizada con hierbas. Entre risas, abrazos y susurros de gratitud, la travesía global echaba a andar recién nacida, llevando en su seno la certeza de que la sangre compartida, lejos de separarnos, nos reúne y nos dignifica como pueblo universal.